Más Internacional. Bienvenidos, empezamos aquí esta nueva emisión de Red Más Internacional. A ustedes, como siempre, gracias por estar allí acompañándonos a esta hora y entramos en materia. Impresionante accidente de una avioneta en Culiacán, en México. Un video muestra el instante en el que la aeronave comienza a incendiarse, cae en picada y se estrella contra una vivienda. El choque dejó 4 muertos. Este fue el momento exacto en el que una avioneta se estrelló contra una vivienda de Culiacán, en Sinaloa. Luego del desplome de la aeronave, los vecinos y las personas que grabaron el incidente corrieron desesperadamente al sitio en donde cayó el aparato. Las autoridades locales llegaron inmediatamente para acordonar la casa destruida ante la evidente reacción de impotencia de uno de los habitantes del inmueble. Bomberos y organismos de socorro trabajaron hasta altas horas de la noche para evitar un derrame de combustible que provocara un incendio o un estallido. 8 casas vecinas fueron desalojadas de manera preventiva. Desconocemos, no hemos tenido acceso a la bitácora de vuelo ni al plan de vuelo. Bueno, esperemos que en su momento la autoridad competente, en este caso la Fiscalía, bueno, una vez que empiece a integrar la carpeta de investigación pueda tener acceso a mayor información, como es el plan de vuelo, los tripulantes, en fin, etcétera, todo lo que debe llevar una bitácora al momento antes de despegar un avión. Según la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, el percance ocurrió cuando la aeronave volaba a baja altura y repentinamente sufrió una falla mecánica, por lo que terminó incrustada en el techo de la vivienda afectada. Terrible tragedia. Y Nicolás Maduro ya está en Rusia para reunirse mañana con su homólogo Vladimir Putin y fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países. Acompañado por su esposa, la denominada primera combatiente Cilia Flores, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, inició este 4 de diciembre una visita sorpresiva a Moscú. El mandatario se reunirá este miércoles con su homólogo Vladimir Putin. Antes de iniciar el viaje, Maduro habló sobre el propósito de su arribo a Rusia. A una reunión de trabajo, a una visita de trabajo necesaria con el presidente Vladimir Putin. Vamos a revisar también a fondo, a meter la lupa a fondo en todo el plan de cooperación y desarrollo conjunto Rusia-Venezuela. Horas antes, Maduro había recibido en Caracas al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien le ofreció apoyo político y económico ante la presión internacional. Esta es una posición muy noble para Venezuela, que está demostrando resistencia. Sabemos que los países quieren dominar y presionar como lo hacen con el resto del mundo, e incluso han amenazado sus vidas e integridad personal. Presión y no acción cobarde, y ninguna amenaza puede derrocar la voluntad de la gente de Venezuela. La condeno. También lograron acuerdos en los que Venezuela autoriza a empresas turcas a explotar recursos minerales en el país suramericano a cambio de alimentos y medicinas. Seguiremos en la actividad de comerciar, vender oro con la transparencia y la legalidad en nuestros dos países. Nadie debe meterse en eso. Nosotros no nos metemos en el comercio que hace Estados Unidos o cualquier otro gobierno de ningún tema, de ninguna materia. De esta manera, el mandatario suramericano sigue buscando apoyo de sus principales aliados de cara al 10 de enero del próximo año, fecha en la que comienza su segundo mandato presidencial en Venezuela. La vicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Vicuña, renunció a su cargo debido a una investigación en su contra por corrupción. Vicuña, quien ya había sido separada de sus funciones por parte del presidente Lenín Moreno, dio a conocer la decisión a través de un video. Presentaré la renuncia irrevocable a mi cargo, pues prefiero que él pueda contar con alguien más para que asuma definitivamente las grandes responsabilidades que me encargó. Dijo que desde que asumió la vicepresidencia en 2017 ha sido objeto de falsas acusaciones por parte de opositores al actual gobierno. Han usado a un individuo sin escrúpulos que se ha prestado para forjar esta bajeza, que cual si fuera ya una sentencia, se presentó ante la ciudadanía en forma maliciosa en un medio de comunicación sin el mínimo contraste, sin siquiera pedirme una versión. El escándalo se desató después de que Ángel Sacbay, ligado al partido Alianza País que había liderado el expresidente Rafael Correa, asegurara en una declaración juramentada filtrada por la prensa local que entre 2012 y 2013 aportó por lo menos $20.000 de manera ilegal a Vicuña cuando era legisladora. La Fiscalía abrió una investigación.
Tras más de una semana de protestas que terminaron en disturbios provocados por los llamados chalecos amarillos en las calles de París, el gobierno del presidente Emmanuel Macron anunció que los impuestos a la gasolina previstos para entrar en vigor en el mes de enero tendrán ahora una moratoria de 6 meses. Protestas en el centro de París que desencadenaron en disturbios provocados por los llamados chalecos amarillos, quienes incendiaron llantas, carros y hasta establecimientos de comercio y residencias, lograron su cometido. Los manifestantes protestaban en contra del anuncio hecho por el gobierno de Emmanuel Macron de imponer impuestos a la gasolina y tras la presión ejercida por el pueblo, el gobierno galo frenó la medida. Après avoir entendu cette demande exprimée par à peu près tous les Después de escuchar esta solicitud de todos los interlocutores con los que me he reunido durante las consultas de los últimos días, suspendo estas medidas fiscales durante 6 meses. No se aplicarán hasta que sean discutidos por todos los interesados. Queremos identificar e implementar medidas de acompañamiento justas y efectivas dentro de este marco de tiempo. Et mettre en œuvre des mesures d'accompagnement justes et efficaces. El primer ministro recalcó que este anuncio tiene efectos inmediatos, medida que deberá traer paz y serenidad al país. Finalmente, los precios de la electricidad y el gas, que se esperaba que aumentaran a principios de año, no aumentarán durante la consulta y, por lo tanto, no durante el próximo invierno. El gobierno francés también anunció su voluntad de diálogo con quienes están en las calles protestando en contra de las medidas tomadas por Macron. El gobierno ha hecho propuestas, quizás sean insuficientes o inadecuadas. Las soluciones deben ser diferentes en las grandes ciudades y en el campo. Vamos a hablar de ello, hacerlo mejor, vamos a completarlos. Estoy listo para eso. Complétons-les. J'y suis prêt. Pero para algunos manifestantes, los anuncios hechos por el premier francés no son suficientes. No hay aumento, pero siempre podrán cobrar impuestos en otro lugar, o en cualquier caso lo congelarán por unos meses y luego, una vez se calme un poco, lo aumentarán. Eso es todo. Y luego, respecto a la moratoria, no la queremos cosas concretas ahora. A las críticas de los manifestantes se sumaron las de la oposición. La gente ha aprendido a no confiar en las promesas del gobierno. Lo que sigue siendo una moratoria sobre el aplazamiento no es una cancelación absoluta, sigue siendo un revés que bien puede convertirse en un contratiempo. Entonces, son los chalecos amarillos los que decidirán su movimiento, su movilización. Hasta el momento, el anuncio del gobierno no ha surtido efecto en las calles de París. Las protestas continúan y a ellas se han unido otros sectores como la salud y la educación. La decisión de Macron ha pasado inadvertida entre los manifestantes y aunque es la primera vez en su gobierno que retrocede ante la presión de las calles, su popularidad escasamente llega al 23% entre el pueblo francés. Regresamos y continuamos a esta hora con la información internacional. Han pasado casi 2 meses desde que salió la caravana de migrantes centroamericanos desesperados por su situación, pero ahora un grupo de ellos decidió cruzar la frontera ilegalmente para entregarse de inmediato a las autoridades. Desesperados, cientos de migrantes que buscan en su afán por entrar cruzando la frontera ilegalmente a Estados Unidos han tomado la decisión de entregarse a la patrulla fronteriza. Buscan pedir directamente asilo en Estados Unidos, por lo que prefieren entregarse a la patrulla. Aseguran que la situación en Tijuana es insostenible y que los refugios no dan abasto. Dicen que las solicitudes de asilo en suelo mexicano están más demoradas de lo que esperaban. Con bebés en brazos, mujeres y niños se arriesgan a saltar la valla fronteriza, arriesgándose a la detención casi segura por parte de las autoridades de Estados Unidos, pero con la esperanza del solo hecho de estar en suelo estadounidense que les permita solicitar asilo. Sin embargo, la opción no es sencilla. Las Cortes de Inmigración están rechazando estas solicitudes presentadas a un nivel casi nunca registrado en la historia de Estados Unidos. El 65% de las solicitudes están siendo rechazadas, cuando en el año 2012 la cifra era del 42%. Funciona de la siguiente manera: cualquier persona que llega a la frontera estadounidense tiene derecho a pedir asilo. Sin embargo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que quita esta posibilidad a quienes cruzan de manera ilegal. Los migrantes o solicitantes deberán demostrar que temen por su vida si regresan a sus países de origen porque son perseguidos por su raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o por pertenecer a un grupo social determinado.
El ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró sentirse apto para ser el próximo presidente de los Estados Unidos y en 2 meses se sabrá si se lanza para las elecciones de 2020. Quien fue el vicepresidente de Barack Obama podría ser una de las opciones demócratas para llegar a la Casa Blanca. Biden se describió como la persona más calificada en el país para ser presidente, pero advirtió que la decisión de postularse o no aún no está tomada. Dice que hay que esperar a si él y su familia están preparados. Con 76 años, Joe Biden cuenta con una amplia experiencia, pero por ahora habrá que esperar 2 meses para saber si se lanza en esta carrera por la Casa Blanca. Y entre tanto, las bajas temperaturas en Washington no han sido un obstáculo para que cientos de personas se acerquen a rendir homenaje al expresidente George W. Bush. Mañana será trasladado a la Catedral Nacional, donde será la ceremonia fúnebre y posteriormente llevado a Texas, donde será sepultado. Estados Unidos despide al expresidente George H.W. Bush en el Capitolio. Cientos de personas hicieron fila a bajas temperaturas para rendir homenaje y dar el último adiós a quien fue su presidente. Donald Trump asistió con su esposa Melania a rendir homenaje al presidente número 41 de Estados Unidos. Estará en esta rotonda del Capitolio Nacional hasta mañana a las 8:45 de la mañana, que será cerrado el acceso e iniciará la preparación de su traslado a la Catedral Nacional, donde será el funeral de Estado. La salida será a las 2:30 de la tarde a la base aérea Andrews en Maryland, de donde saldrá hacia Texas. Se espera su llegada a las 4:30 de la tarde para ser llevado a la iglesia episcopal St. Martin. Será sepultado este jueves a las 5:15 de la tarde en la Biblioteca Museo Presidencial. Hay muchas razones que en Grupo Argos nos inspiran a ser un motor de transformación. Grupo Argos, inversiones que transforman. Han pasado solo 2 días tras su encuentro con el presidente chino Xi Jinping y Donald Trump ya advierte con revivir la guerra comercial. Trump sostiene que lograría un acuerdo con China si eso fuera posible. Sin embargo, destacó que si Estados Unidos y China no logran resolver sus disputas, volvería a los aranceles. Desde Argentina, en el G20, los 2 presidentes acordaron dejar en puntos suspensivos la aplicación de nuevos aranceles por un plazo de 90 días que empezaban a contar el 1 de diciembre, mientras adelantan un pacto para acabar con sus disputas comerciales. Estados Unidos pone un ultimátum a Rusia, le dieron 60 días a Moscú para respetar el Tratado de Armas Nucleares, una iniciativa respaldada por la OTAN que además insta a Rusia a salvar un acuerdo que ha ayudado a la paz durante 30 años. Un pacto clave para el control de armamento atómico. El anuncio lo hizo el secretario de Estado Mike Pompeo, quien aseguró en la OTAN que Rusia está violando el Tratado sobre Armas Nucleares, firmado en el año 1987. Les dio un plazo para cumplir lo acordado. De lo contrario, advirtieron su retiro. Estados Unidos declara hoy que encontró a Rusia en una violación grave del tratado y suspenderá nuestras obligaciones como un recurso efectivo en 60 días, a menos que Rusia vuelva al cumplimiento total y verificable. En un comunicado oficial de la OTAN, los ministros reconocieron que no es sostenible que algunos firmantes del tratado lo cumplan y otros no. Las acciones de Rusia socavan gravemente la seguridad nacional estadounidense y la de nuestros aliados y socios. No tiene sentido que Estados Unidos permanezca en un tratado que limita nuestra capacidad de responder a las violaciones de Rusia. Los aliados aseguran que Moscú ha desarrollado y desplegado el sistema de misiles 9M729 que viola el tratado, poniendo en riesgo la seguridad euroatlántica, una versión que Rusia desmiente. El Senado mexicano recibió una iniciativa impulsada por el mandatario Andrés Manuel López Obrador que busca eliminar el fuero presidencial. El proyecto impulsado por López Obrador busca quitarle el fuero al presidente, ya que según la Constitución mexicana, un jefe de Estado solo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. El presidente va a poder ser juzgado como cualquier otro ciudadano por cualquier delito. Desde luego va a poder ser juzgado por el delito de corrupción, aún estando en funciones. El mandatario defendió la iniciativa de su gobierno
de disminuir los salarios de funcionarios. El servicio público no es para hacer dinero, es para servir a los ciudadanos. Como parte de sus primeros actos de gobierno, López Obrador también instaló una comisión investigadora para esclarecer el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014. En medio de la crisis hay noticias alentadoras para Venezuela. Por primera vez la ONU incluye a este país en su plan humanitario anual que requerirá una financiación de 738 millones de dólares, mientras que la Unión Europea enviará 20 millones de euros a los desplazados venezolanos. Se trata del Plan Humanitario Anual de la Organización de Naciones Unidas, mediante el cual también suministrará ayuda a los países de Sudamérica y el Caribe, a donde más están llegando los venezolanos. Hay una crisis de la que tenemos por primera vez un plan de respuesta, que es ayudar a los países vecinos de Venezuela frente a las consecuencias de un gran número de venezolanos que salen del país. En el capítulo destinado a la crisis venezolana, aseguran que buscan beneficiar a más de 2 millones de personas. Estamos proyectando una necesidad de 738 millones de dólares para esos países en 2019, con 2.2 millones de beneficiarios. Y los países, quiero decir, hay muchos países a los que los venezolanos están yendo en América Latina y el Caribe. De la crisis humanitaria por la que atraviesa Venezuela, el subsecretario general de Asuntos Humanitarios, Mark Lowcock, aseguró que la Organización de Naciones Unidas sigue reforzando su ayuda en áreas como sanidad y nutrición. Indican que 2.6 millones de venezolanos han salido de su país a causa de la crisis y que 1.9 millones de ellos lo han hecho desde el año 2015. Por su parte, la Unión Europea aseguró que destinará 20 millones de euros adicionales a Venezuela para responder a la crisis humanitaria, una ayuda que se centrará en atención médica de emergencia, ayuda alimentaria y refugio. Según informó la Comisión Europea, una asistencia que se suma a los 35 millones de euros en ayuda de emergencia al desarrollo de Venezuela y sus países vecinos, anunciada desde hace 6 meses. Las ayudas internacionales son sin duda una muy buena noticia, pero la crisis en Venezuela también está afectando al deporte. El presidente de la Federación de Fútbol admitió que es muy difícil que la selección mayor pueda jugar partidos amistosos en su propio país el próximo año. El presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Laureano González, aseguró en una entrevista concedida a la radio local deportiva 1300 que está muy difícil volver a tener amistosos en el país el próximo año. El motivo, según el dirigente, radica en que es necesario contar con $500,000 para contratar a otra selección para que juegue con la Vinotinto y que la venta de boletas no permitiría recuperar la inversión. González explicó que a pesar de la crisis económica que atraviesa el país, la entidad sigue evaluando las opciones para la sede de Venezuela durante las eliminatorias suramericanas para Qatar 2022. Y agregó que tanto él como el director técnico Rafael Dudamel se inclinan por Barquisimeto. En lo que va corrido de 2018, Venezuela ha disputado 6 partidos amistosos, todos fuera del país. El Ejército de Defensa de Israel inició una operación en la frontera con el Líbano para destruir túneles construidos por la guerrilla de Hezbollah y que tienen como objetivo infiltrar terroristas a territorio israelí. El primer ministro Benjamín Netanyahu informó que sus tropas responderán ante cualquier amenaza a la población civil. Retroexcavadoras, maquinaria pesada y tropas del Ejército de Defensa de Israel trabajan incansablemente en la frontera con el Líbano con el objetivo de destruir los túneles que el grupo terrorista Hezbollah ha construido. Esta mañana el Ejército de Defensa de Israel comenzó una operación militar en el norte de Israel. El propósito de esta operación es destruir los túneles de ataque construidos por Hezbollah desde el Líbano a territorio israelí. Actuamos dentro de nuestros derechos de soberanía. Cabe señalar que esta actividad de Hezbollah, la construcción de esos túneles de ataque, es una flagrante violación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y es definitivamente un acto de agresión. Israel hará todo lo necesario para proteger a sus ciudadanos y su territorio. La resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU se refiere al alto al fuego pactado por el Hezbollah y el Estado de Israel en el año 2006 tras una guerra entre las dos partes que duró 33 días y provocó la muerte de cerca de 1.500 personas. Desde
Desde Bruselas, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió del peligro que estos túneles representan para la población civil. Estos túneles fueron construidos por Hezbollah, con el apoyo directo de Irán. Fueron construidos con un solo propósito en mente: atacar y asesinar hombres, mujeres y niños israelíes inocentes. Y es que el régimen de Irán ha llamado en varias ocasiones a la destrucción total del Estado de Israel y del pueblo judío, y abiertamente ha ratificado su apoyo a la guerrilla de Hezbollah, la cual opera desde el sur del Líbano, frontera con Israel. Tras horas de trabajo por parte del ejército de Israel, las tropas lograron llegar a los túneles. En este momento no me estoy refiriendo a lo que encontramos o no encontramos. Puedo decir que hay túneles los cuales cruzan nuestra frontera. La tensión crece en la frontera entre el Líbano e Israel cuando el régimen de Irán no solo apoya al grupo terrorista, sino que a la vez tiene bases militares en territorio sirio listas para lanzar ataques contra la población civil de Israel. La Organización de Naciones Unidas ve con positivismo la reanudación de las conversaciones de paz entre los gobiernos de Yemen y los rebeldes hutíes que han sumido al pueblo yemenita en 4 años de guerra civil, convirtiendo al país árabe en la mayor crisis humanitaria en la historia. Las negociaciones tienen lugar en la capital sueca. El día de ayer, el gobierno yemenita, apoyado por su vecino Arabia Saudita, autorizó el traslado de 50 combatientes rebeldes que fueron heridos producto de la guerra civil entre las tropas oficiales y los hutíes, apoyados por el régimen de Irán. Este gesto fue visto por la ONU como un acto de buena voluntad para retomar las negociaciones de paz adelantadas en Suecia. Las conversaciones tendrán como objetivo establecer un plan completo para las futuras negociaciones. Lo primero que se debe discutir son los temas del presidente y el primer ministro y los archivos militares y de seguridad, así como la apertura de los aeropuertos y puertos marítimos. Hablaremos de la condición humanitaria, ya sea aliviar el bloqueo o la liberación de los heridos y prisioneros. Los rebeldes hutíes esperan que el gobierno yemenita cumpla con lo pactado. La otra parte firmó el acuerdo final ayer, mientras que nosotros ya lo habíamos firmado a mediados del mes pasado. El acuerdo implica el intercambio completo de prisioneros de todos los partidos yemeníes y de la coalición liderada por los saudíes, ya sea con las fuerzas yemeníes o con los países de la coalición. El acuerdo consta de 2 partes. La primera es el punto de acuerdo y la segunda es el método de implementación, que está cronometrado y ocurrirá progresivamente a partir de esta semana, si Dios quiere. La guerra civil en Yemen ha desatado la mayor crisis humanitaria de la historia, en donde la desnutrición infantil y la pobreza son los principales factores. El país con el mayor problema en 2019 será Yemen. Creemos que 24 millones de personas en Yemen, es decir, el 75% de la población, necesitará asistencia humanitaria. La ONU intentará satisfacer las necesidades de 15 millones de esas personas. Nuestra ayuda será de 4.000 millones de dólares. Se espera que el día de mañana las 2 partes vuelvan a la mesa de negociación en Estocolmo, lo que reanudaría las conversaciones que están suspendidas desde el año 2016. El ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte viajó a Siria para reunirse con el presidente Bashar al-Assad. Ambos diplomáticos agradecieron el uno al otro el apoyo prestado en momentos en el que la comunidad internacional los está aislando. Al país asiático por su programa de armas nucleares y por amenazar la seguridad de la comunidad internacional. Y a Siria por los 8 años en el que el país se lleva sumergido en una guerra civil que hasta el momento ha dejado 500.000 de muertos. La tensión en la península de Crimea entre Rusia y Ucrania continúa latente tras el secuestro de 23 marineros y 3 embarcaciones por parte del ejército de Vladimir Putin. Las tropas ucranianas siguen realizando ejercicios militares con el apoyo de países miembros de la OTAN. En medio del inclemente invierno y sobre terrenos llenos de nieve, las tropas ucranianas realizan ejercicios militares para prepararse ante cualquier ataque por parte de Rusia. Hoy podemos ver cómo, en vez de 30 soldados que fueron invitados a la comisión militar para participar en los ejercicios, llegaron 165, con maletas listas para defender Ucrania en cualquier momento. Creo que es una buena señal que muestra que estamos listos para defender nuestra tierra. Países miembros de la OTAN como Estados Unidos y Canadá apoyan al gobierno ucraniano, pues consideran ilegítimo el secuestro de 23 marineros y 3 embarcaciones ucranianas en el estrecho de Kerch por parte de Rusia.
Canadá está hombro a hombro con Ucrania. Las Fuerzas Armadas canadienses están orgullosas de trabajar junto con ustedes, ayudándolos en sus destrezas, ayudándolos y compartiendo experiencias y aprendiendo de sus experiencias. Mientras los ejercicios militares siguen avanzando en la península de Crimea, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, se reunió con algunos de los familiares de los marineros secuestrados y prometió regresarlos a la libertad. Hoy le di la instrucción al ministro de Exteriores de contactar el Comité Internacional de la Cruz Roja en Génova lo antes posible para enviar una misión especial y revisar la condición de nuestros hombres. Uno de los padres de los soldados entregó al presidente una bandera que fue rescatada en 2014 en Crimea, zona disputada entre Ucrania y Rusia. Gracias por su apoyo. Se la entregaré a usted y espero que juntos podamos encontrarnos con nuestros prisioneros de guerra con esta bandera. El próximo 27 de diciembre culmina la ley marcial aprobada por el gobierno ucraniano y si la situación continúa igual de tensa como está hoy, el Parlamento podría alargar la ley por 30 días más. Ya estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros aquí en Red Más Internacional. Y en plena Navidad, al parecer, empezaron a cumplirse los deseos de los amantes de los clásicos. La emblemática juguetería Fao Schwarz, ubicada cerca del Rockefeller Center e inmortalizada por películas como Mi Pobre Angelito, después de 3 años reabrió sus puertas. A 3 años de su cierre, la emblemática juguetería Fao Schwarz reabrió sus puertas en Nueva York para satisfacción de nostálgicos y turistas de la Gran Manzana. Ubicado cerca del tradicional árbol de Navidad gigante del Rockefeller Center, la tienda tiene una superficie 3 veces menor a la anterior cerrada en 2015. El local fue inmortalizado en películas como Mi Pobre Angelito 2 y en Quisiera Ser Grande en la Cena, en que Tom Hanks juega con el icónico piano gigante. Esta tienda tiene juguetes muy especiales y un arreglo muy especial de los juguetes. Parece mágico y caro. El grupo Fao Schwarz, fundado en 1862, se adapta a los nuevos tiempos apostando más al comercio digital y racionando los gastos en su versión física. En la sucursal de Manhattan, los niños pueden ver trucos de magia, comprar un certificado de adopción de una muñeca o participar en la concepción de su propio oso de peluche. La tienda apuesta a los sitios instagramiables para que los visitantes publiquen sus fotos en las redes sociales y contrató a la modelo Gigi Hadid con 45 millones de seguidores en Instagram para el diseño de los uniformes de los soldados que custodian la entrada local. La clave de esta tienda es la experiencia. No tienes la misma sensación cuando entras a la tienda que la que tendrías sentado en tu casa en la web. El contexto es beneficioso para el grupo tras la reciente bancarrota de su rival y expropietario Toys R Us. Y más buenas noticias. La reconocida marca francesa Chanel anunció que dejará de usar pieles de animales exóticos en sus prendas como un espaldarazo contra el maltrato animal. Sus desfiles se reconocen en el mundo por hacer magia. Sus prendas le dan a quien las usa un toque de glamour único, pues cada tela, cada piel y cada textura han sido siempre finamente cuidadas. Pero ahora las pieles de animales exóticos ya no serán protagonistas de los desfiles de la marca francesa Chanel. Ni las pieles de cocodrilos, serpientes, ni los pelajes, ni lagartos, ni mantarrayas volverán a ser utilizadas como un guiño a la lucha contra el maltrato animal, campaña a la que decidieron unirse luego de que otras grandes marcas como Tom Ford, Michael Kors, Jean Paul Gaultier y John Galliano, entre otras, también tomaran la misma decisión. Pavlovsky, presidente de la marca, anunció que cada día era más complicado encontrar pieles que reunieran los estándares de calidad y ética de la marca, y relata además que se centrarán en la investigación y el desarrollo de textiles y cueros generados por la industria agroalimentaria. Todavía no se conoce a ciencia cierta si erradicarán las pieles de todos los animales, pero se espera que por la presión de animalistas y los medios internacionales, la noticia se conozca pronto. Y volvemos
Hablamos a esta hora sobre algunos de los hechos internacionales del día. Impresionante accidente de una avioneta en Culiacán, en México. Un video muestra el instante en el que la aeronave comienza a incendiarse, cae en picada y se estrella contra una vivienda. El choque dejó 4 muertos. Este fue el momento exacto en el que una avioneta se estrelló contra una vivienda de Culiacán, en Sinaloa. Luego del desplome de la aeronave, los vecinos y las personas que grabaron el incidente corrieron desesperadamente al sitio en donde cayó el aparato. Las autoridades locales llegaron inmediatamente para acordonar la casa destruida ante la evidente reacción de impotencia de uno de los habitantes del inmueble. Bomberos y organismos de socorro trabajaron hasta altas horas de la noche para evitar un derrame de combustible que provocara un incendio o un estallido. 8 casas vecinas fueron desalojadas de manera preventiva. Desconocemos, no hemos tenido acceso a la bitácora de vuelo ni al plan de vuelo. Bueno, esperemos que en su momento la autoridad competente, en este caso la Fiscalía, bueno, una vez que empiece a integrar la carpeta de investigación pueda tener acceso a mayor información, como es el plan de vuelo, los tripulantes, en fin, etcétera, todo lo que debe llevar una bitácora al momento antes de despegar un avión. Según la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, el percance ocurrió cuando la aeronave volaba a baja altura y repentinamente sufrió una falla mecánica, por lo que terminó incrustada en el techo de la vivienda afectada. Nicolás Maduro ya está en Rusia para reunirse mañana con su homólogo Vladimir Putin y fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países. Acompañado por su esposa, la denominada primera combatiente Cilia Flores, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, inició este 4 de diciembre una visita sorpresiva a Moscú. El mandatario se reunirá este miércoles con su homólogo Vladimir Putin. Antes de iniciar el viaje, Maduro habló sobre el propósito de su arribo a Rusia. A una reunión de trabajo, a una visita de trabajo necesaria con el presidente Vladimir Putin. Vamos a revisar también a fondo, a meter la lupa a fondo en todo el plan de cooperación y desarrollo conjunto Rusia-Venezuela. Horas antes, Maduro había recibido en Caracas al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien le ofreció apoyo político y económico ante la presión internacional. Esta es una posición muy noble para Venezuela, que está demostrando resistencia. Sabemos que los países quieren dominar y presionar como lo hacen con el resto del mundo, e incluso han amenazado sus vidas e integridad personal. Presión y no acción cobarde, y ninguna amenaza puede derrocar la voluntad de la gente de Venezuela. La condeno. También lograron acuerdos en los que Venezuela autoriza a empresas turcas a explotar recursos minerales en el país suramericano a cambio de alimentos y medicinas. Seguiremos en la actividad de comerciar, vender oro con la transparencia y la legalidad en nuestros dos países. Nadie debe meterse en eso. Nosotros no nos metemos en el comercio que hace Estados Unidos o cualquier otro gobierno de ningún tema, de ninguna materia. De esta manera, el mandatario suramericano sigue buscando apoyo de sus principales aliados de cara al 10 de enero del próximo año, fecha en la que comienza su segundo mandato presidencial en Venezuela. Importante hoy en el mundo es también esta noticia. Tras más de una semana de protestas que terminaron en disturbios provocados por los llamados chalecos amarillos en las calles de París, el gobierno del presidente Emmanuel Macron anunció que los impuestos a la gasolina previstos para entrar en vigor en el mes de enero tendrán una moratoria de 6 meses. Protestas en el centro de París que desencadenaron en disturbios provocados por los llamados chalecos amarillos, quienes incendiaron llantas, carros y hasta establecimientos de comercio y residencias, lograron su cometido. Los manifestantes protestaban en contra del anuncio hecho por el gobierno de Emmanuel Macron de imponer impuestos a la gasolina, y tras la presión ejercida por el pueblo, el gobierno galo frenó la medida. Après avoir entendu cette demande exprimée, después de escuchar esta solicitud de todos los interlocutores con los que me he reunido durante las consultas de los últimos días, suspendo estas medidas fiscales durante 6 meses. No se aplicarán hasta que sean discutidos por todos los interesados. Queremos identificar e implementar medidas de acompañamiento justas y efectivas dentro de este marco de tiempo. Y mettre en œuvre des mesures d'accompagnement justes et efficaces. El primer ministro recalcó que este anuncio tiene efectos inmediatos, medida que deberá traer paz y serenidad al país. Enfin,
Finalmente, los precios de la electricidad y el gas, que se esperaba que aumentaran a principios de año, no aumentarán durante la consulta y, por lo tanto, no durante el próximo invierno. El gobierno francés también anunció su voluntad de diálogo con quienes están en las calles protestando en contra de las medidas tomadas por Macron. El gobierno ha hecho propuestas, quizás sean insuficientes o inadecuadas. Las soluciones deben ser diferentes en las grandes ciudades y en el campo. Vamos a hablar de ello, hacerlo mejor, vamos a completarlos. Estoy listo para eso. Pero para algunos manifestantes, los anuncios hechos por el premier francés no son suficientes. No hay aumento, pero siempre podrán cobrar impuestos en otro lugar, o en cualquier caso lo congelarán por unos meses y luego, una vez se calme un poco, lo aumentarán. Eso es todo. Y luego, respecto a la moratoria, no la queremos cosas concretas ahora. A las críticas de los manifestantes se sumaron las de la oposición. La gente ha aprendido a no confiar en las promesas del gobierno. Lo que sigue siendo una moratoria sobre el aplazamiento no es una cancelación absoluta, sigue siendo un revés que bien puede convertirse en un contratiempo. Entonces, son los chalecos amarillos los que decidirán su movimiento, su movilización. Hasta el momento, el anuncio del gobierno no ha surtido efecto en las calles de París. Las protestas continúan y a ellas se han unido otros sectores como la salud y la educación. La decisión de Macron ha pasado inadvertida entre los manifestantes y aunque es la primera vez en su gobierno que retrocede ante la presión de las calles, su popularidad escasamente llega al 23% entre el pueblo francés. Y llegamos así al final de esta emisión de Red Más Internacional. A ustedes, como siempre, gracias por su compañía y por informarse con nosotros. Sigan en nuestra programación, que ya viene El Punto, programa de nuestro director Juan Lozano. Buenas noches.